Hola y bienvenidos a Loco por Reddit, el canal donde encontrarán las mejores historias traducidas de Reddit para su entretenimiento. Nuestro nuevo pastor me corrió de la iglesia sin motivo alguno. Descubrí que se agasajaba con la esposa de un miembro y le ayudé a destruir su vida. Hace aproximadamente unos 6 o 7 años, yo era un estudiante ministerial en una universidad cristiana conservadora. Yo he atendido el mismo grupo bíblico desde que era pequeño. Era grande, pero no tenía miles de miembros como las mega iglesias. Esta iglesia había formado una enorme parte de mi vida. Desde que tengo memoria, yo solía tocar el piano en el coro, daba sermones en las misas infantiles de la iglesia. Esta tenía lugar en la capilla de la iglesia, al mismo tiempo que se le da la misa a los adultos. Además conducía el vehículo que recogía a los hijos de ciertos miembros sin recursos, y hacía muchas cosas más. Yo hacía esto voluntariamente. Ni siquiera pedía un reembolso por los gastos que yo tenía. Durante mi último año en la universidad, nos llegó un nuevo ministro de Música, Educación y Juventudes. Este tipo era extremadamente carismático, como un enorme plato de helado, con agujas dentro. Lo llamaremos Mr. Simpático. Todos los diáconos y sus esposas pensaban que era capaz de caminar sobre el agua. Él era un maldito autoritario. Durante la primera reunión con el grupo de juventudes de la iglesia, nos anunció que él había sido contratado para poner nuestros asuntos en orden. Una de sus frases favoritas era: "Cuando le digo a mis discípulos que salten, la única pregunta que pueden hacer es ¿cuán lejos?". Los adultos lo amaban, pero los jóvenes lo detestábamos. En pocas semanas, la mitad de los estudiantes de prepa y de universidad, básicamente los que venían sin sus padres, dejaron de venir a la iglesia. La mayoría de los directores de las juventudes se habrían metido en problemas por este incidente, pero este tipo tuvo la audacia de decir, frente a toda la congregación matutina del domingo, que él había eliminado a todas las malas semillas que están en el grupo de juventudes. Una referencia a la parábola del sembrador que sale en la Biblia. El pastor y todos los diáconos le agradecieron por su duro trabajo. Él no perdió tiempo antes de ir en busca de su verdadero objetivo, el puesto del pastor. Nuestro pastor, al que llamaré Pastor Tico, tenía unos 60 años. A las pocas semanas de que llegara Mr. Simpático, comenzaron a circular rumores acerca de la salud del Pastor Tico. Él era maratonista y ciclista, además de sus capacidades mentales. Él ya no es tan rápido como lo era antes. El Pastor Tico era capaz de recitar larguísimos pasajes de la Biblia, de memoria y sin cometer ningún error. Además era capaz de recitarlas en griego o hebreo. Para empeorar las cosas, lo acusaron de ser muy liberal para nuestra iglesia. En nuestro ambiente, que sospechen que eres liberal es el equivalente a que te den el beso de la muerte. Ninguna de estas acusaciones tenían sentido alguno, pero la gente no paraba de hablar de ellas. No sé cómo es que el Pastor Tico no se dio cuenta antes, o quizás sí lo descubrió pero tenía mucho miedo como para hacer algo. En algunas iglesias, como en la católica o metodista, estas asignan pastores o sacerdotes, pero no mi iglesia. Nosotros le hablamos al ministro. Esto garantiza que los pastores siempre estarán en una delgada línea de tolerancia. El más mínimo error y te corren. A veces ni siquiera tienes que cometer un error. Puede que hagas lo correcto, pero que molestes a cierto número de personas. No tienen que ser muchas, un puñado, pero que en verdad te odien. Así es seguro de que te correrán. O quizás, como en el caso del Pastor Tico, un maldito vendrá para mentir acerca de ti para robarse tu trabajo. Y, dado que la iglesia por lo general es dueña de tu casa, se les llama casa parroquial, de un momento a otro te puedes quedar viviendo en la calle y sin lugar a donde ir. Después de eso, el Mister puso su mira en mí. Hasta hoy, no sé por qué. Unos meses después de comenzar a trabajar en la iglesia, Mr. Simpático me llamó para decirme que mis servicios ya no serán requeridos por la iglesia. En lo que respecta al grupo de juventudes, a la iglesia para niños, al servicio de transporte, me dijo que no me querían en ningún lado. Me pidió que no participara en ninguna actividad y que de hecho tampoco quería que fuera a la misa dominical. Después me enteré que varios miembros de su familia habían sido puestos en la nómina de la iglesia y que recibían un buen sueldo por hacer las cosas por las que yo no cobraba ni un centavo. A su esposa le pagaban más por tocar un piano eléctrico por una hora en los ensayos del coro juvenil
que lo que le pagaban al organista principal por tocar en los ensayos del coro de adultos y por tocar los domingos por la mañana y cuando el coro juvenil cantaba los domingos por la tarde. La esposa muy si apenas podía tocar el piano. Esta señora irradiaba su desprecio por la vida y su enojo acumulado, pero siempre se quedaba callada. Solo estaba sentada con cara de asco, lo cual daba más miedo que a comparación de cuando hablaba. Mis sentimientos estaban heridos y me sentía triste, así que pasé a visitar al pastor Tico a su oficina, y mientras lloraba, le pregunté que cuál era el mal que yo había hecho para merecer eso. Él no me dio una respuesta, solamente me dijo que las personas hablaban de mí, y que si quería mi carta de recomendación para poder ingresar a la escuela de ministros, que me quedara callado y que hiciera lo que se me ordene. Así que comencé a preguntar a todos mis amigos de la iglesia acerca de lo que las personas decían de mí. Todos y cada uno de ellos dijeron lo mismo. La verdad es que no quería decírtelo porque no me lo creo, pero esto fue lo que escuché. Según los rumores, yo había embarazado a mi novia y luego la obligué a que no lo estuviera. Yo ni siquiera había tenido una novia desde la secundaria, y que me habían arrestado por posesión de sustancias ilegales, y que mi papá había tenido que pagar por el silencio de la policía. Había otros rumores, pero ustedes se hacen la idea. Hice lo que el pastor Tico me dijo que hiciera, y jamás volví a pisar esa iglesia. Tal vez una vez más meses después, pero sigan leyendo. Esto me dolió en el alma. Yo le había dado mi vida a la iglesia desde que era niño. Pero la carta de recomendación del pastor Tico era importantísima para ingresar a la escuela de ministros a la que quería ir. Y siquiera pasar por ahí me causaba un dolor insoportable, así que decidí tomar mi distancia. Comencé a pensar en el Mr. Simpático. Alguien así de malvado debe de tener cola que le pisen, y una muy larga en este caso. Yo sabía que antes de llegar a mi iglesia, él había estado en otra gran iglesia, de la misma religión, en una ciudad pequeña a unos 80 kilómetros de distancia. Esa iglesia era el doble de grande que la mía. Entonces, Mr. Simpático se mudó de una iglesia más grande a una más pequeña. ¿Por qué? ¿Problemas para progresar en su carrera? ¿Acaso huía de algo? Sin duda, algo no cuadraba. Esto se veía como una buena oportunidad para mí. Para mi fortuna, un tío mío y su familia vivían en esa pequeña ciudad, pero ninguno iba a la antigua iglesia de Mr. Simpático. Entonces le llamé a una de mis primas para contarle mi historia y se me unió al plan. Vamos a llamarla Ana. El domingo siguiente a esto, Ana y yo nos presentamos a la escuela dominical y a la misa matutina en la iglesia de su ciudad. Aunque Ana jamás hubiera asistido a esa iglesia, la ciudad era lo suficientemente chica para que todos se conocieran entre sí. Así que Ana era conocida de muchas personas que asistían ahí. Ella comenzó a hacer preguntas respecto a Mr. Simpático, y vaya que se enteró de cosas. Cada uno de los amigos de mi prima le contó que Mr. Simpático era un asco de persona. Intentaba ligarse, e incluso hacerle comentarios poco apropiados a todas las chicas del grupo de juventudes, inclusive a las de secundaria. Este tipo tenía más de 40 años, así como esposa y 3 hijos. Además, estaba el asunto de su mano. No era algo obvio o ilegal, pero le encantaba pasar su mano por todos lados, siempre que los papás no estuvieran vigilando. Pero, al igual que en mi antigua iglesia, los adultos lo adoraban porque él mantenía a los jóvenes a raya. Nuestra investigación duró varias semanas, y yo intenté pasar desapercibido para no levantar sospechas. Por lo general, yo solo me quedaba parado, comía galletas, tomaba café y platicaba acerca de fútbol. Ana fue la que hizo casi todo el trabajo, porque conocía a muchas personas y era perfectamente natural que ella viniera a esta iglesia que está en su ciudad, inclusive si no era la iglesia a la que normalmente asistía. Después de que terminara la misa, íbamos a su casa para comer un riquísimo lonche que nos preparaba mi tía y anotábamos todos los nuevos datos de los que nos enterábamos. Eventualmente, la familia de Ana también nos ayudó en mi investigación. Ellos estaban furiosos por la manera en que fui tratado y nuestro reporte semanal se convirtió en interesantes pláticas en la mesa durante el lonche. A las pocas semanas, yo estaba convencido de que todo lo que tenía que hacer era llevar a algunas de estas chicas y sus papás, que por cierto eran amigos de mis tíos, a mi antigua iglesia, dejar que contaran sus historias a algunos padres de las chicas del grupo de juventudes y convertir al Mr. Simpático en el Mr. Desempleado. Pero la cosa se ponía mejor, así que Ana y yo seguimos buscando.
y yo en serio que necesitaba ocultarme, ya que no quería hacer enojar al pastor Tico más de lo que ya lo estaba. Él conocía a personas importantes en la iglesia y fácilmente podía arruinar mi carrera ministerial antes de que siquiera empezara. Después de un mes más o menos, Ana me agarró de la manga y me dijo: "Tienes que escuchar esto". Ella me presentó con un tipo muy grande y bien vestido de entre 30 y 35 años, al que llamaremos Federico. Nos escabullimos a un salón de la escuela dominical para que no nos escucharan. Resulta que Mr. Simpático había tenido un amorío que duró por años con la esposa de Federico. Él mantuvo su compostura al descubrirlo, habló con un abogado y pasó meses recolectando evidencia. Mensajes de texto, correos de voz, mensajes por el email e incluso fotos y videos de la esposa de Federico con Mr. Simpático. Al parecer al Mr. le gustaba mirarse jugando luchitas con la esposa de Federico. Después, el Mr. le enviaba los videos a la señora para tener el cibersucio mientras se escribían mensajes. Después, se encontrarían para hacer más videos y así sucesivamente. Al final, Federico confrontó a su esposa. Ella lo negó todo, pero la evidencia se salía hasta por la ventana. Federico le pidió el divorcio, así como la custodia total de los niños, la casa, el dinero del retiro, control del negocio de él, los anillos de matrimonio y compromiso. Absolutamente todo. Inclusive pidió quedarse con el perro. Ella se hizo de un abogado, pero la ley y las cortes son influenciables en estas pequeñas ciudades dominadas por las creencias religiosas. El abogado de la esposa le dijo que si el juez veía las cintas, ella tendría suerte de terminar en la calle con sus pocas posesiones en una bolsa de basura que se cargaría encima. Después de terminar con ella, Federico dirigió su atención a Mr. Simpático. Federico amaba de corazón a su esposa y estaba convencido de que Mr. Simpático había arruinado su matrimonio a propósito. Llevarlo a la corte y demandarlo por interferir en un matrimonio y arruinarle su vida legalmente tardaría mucho tiempo. Vivimos en una parte rural del país. La gente por aquí prefiere encargarse directamente de los problemas. En pueblos más rurales, la policía y el jurado probablemente estará conformado por gente que conoces desde el kinder. Así que si tienes un buen motivo para hacer lo que haces y no eres descuidado, hay ciertas cosas que puedes hacer. Federico agendó una reunión con Mr. Simpático en la oficina de su iglesia, quien hasta ahora no tenía idea de lo que pasaba, ya que Federico era un diácono de la iglesia y sus hijos estaban en el grupo de juventudes de la iglesia. ¿Recuerdan cuando les dije que Federico era un tipo grande? Pues medía poco menos de 2 metros y pesaba unos 135 kilos, y ni un solo gramo de eso era grasa. Si me dijeran que en su vida cargó el tronco de un árbol por sí solo y sin sudar, yo no lo pondría en duda. Federico nos contó que trajo a varios de sus amigos con él, además de traer los videos. Un amigo bloqueó la puerta, otro desenchufó el teléfono, un tercer amigo se puso atrás del Mr. para convencerlo de que siguiera sentado. Federico hizo que Mr. Simpático mirara 10 minutos de uno de los videos. Luego, con una voz calmada, le dijo: "Me quedaré aquí para verte empacar tus cosas. Luego te irás de este edificio y jamás mostrarás tu cara en esta ciudad. O volveremos". El Mr. Simpático hizo lo que se le dijo. Un mes después, él encontró un nuevo trabajo en una iglesia, mi vieja iglesia, y comenzó a arruinarle la vida a nuevas personas, incluido yo. A Federico no le importó a dónde fue a parar el Mister. Él creía que se había mudado fuera del estado. Él se sorprendió, alegró y enfadó por saber que esa basura se había mudado a solo 80 kilómetros de distancia. Lo que le pasó a Federico tenía pocos meses de haber sucedido. Él aún estaba profundamente enamorado de su esposa. Ambos asistían a terapia matrimonial y tenía la esperanza de poder salvar su matrimonio. Pero el odio que sentía por Mr. Simpático seguía ardiendo en su pecho, y el saber que este tipo vivía a unos minutos de distancia avivó las llamas de su desprecio. Parecía un volcán a poco de hacer erupción. Su cara era de una furia calmada y de fría venganza que hasta yo sentí miedo, y eso que yo no sería la víctima de esa furia. Para el siguiente lunes, yo me puse en contacto con él y le di una copia del directorio de mi antigua iglesia. Tenía direcciones, números telefónicos y correos electrónicos de todos los miembros de la iglesia. Le mostré todos los contactos de los diáconos y otros líderes de la iglesia. Inclusive, remarqué a los donadores más importantes de la iglesia. Le expliqué mi relación con el pastor Tico y me dijo que no hay problema.
mi nombre no sería mencionado. Para el siguiente domingo, no aguanté las ganas de visitar mi antigua iglesia para ver qué tal iban las cosas. Yo no estaba informado de las cosas que habían sucedido. Una cosa sí se me hizo extraña. El pastor Tico estaba incontrolablemente asustado. Su voz, vibrante y llena de vida, parecida a la de un tenor de ópera, sonaba tímida durante todo el sermón. Yo me escabullí poco antes de que empezara la misa, e hice lo que pude por sentarme en la primera fila, lo más cerca del centro. Su cara al verme hizo que todo valiera la pena. Yo no lo sabía en su momento, pero Federico se había puesto a trabajar, y había hecho un excelente trabajo. Toda la iglesia había recibido múltiples correos anónimos con fotos y videos de Mr. Simpático con la esposa de Federico, en varias, diferentes y múltiples posiciones comprometedoras. Los diáconos e importantes donadores recibieron correos electrónicos, así como paquetes físicos, para que no hubiera duda alguna. El Mister y el pastor Tico no habían recibido nada. Ellos no se enteraron hasta que las llamadas telefónicas comenzaron a sonar. Después de la misa, mis amigos de la iglesia tuvieron una sospecha de mi visita. Eso me hizo sentir muy bien. Me había convertido en un héroe, aunque tuve que pretender que no tenía la más mínima idea de lo que estaban hablando. Pasaron los meses y las cosas no se calmaron. Tanto el pastor Tico como el pastor de la antigua iglesia del Mr. Simpático estaban por perder sus empleos, ya que le habían mentido al comité de diáconos, quienes dieron la recomendación de empleo a Mr. Simpático acerca de su motivo de renuncia. De alguna manera, lograron mantener sus posiciones, pero muchos miembros decidieron salirse, lo que ocasionó que la iglesia tuviera problemas financieros. Había pláticas sobre una demanda por enviar videos picosos a las pobres viejecitas de la iglesia, pero nadie pudo comprobar que había sido Federico quien lo hizo. Tampoco creo que se hubieran esforzado tanto por buscar al culpable. Ambas iglesias no querían llevar este caso a la corte, debido al papel de Mr. Simpático en todo esto, y por el hecho de que había tenido una aventura mientras tenía total acceso a docenas de chicas de las juventudes. Esto se vería mal si llegaba a hacerse público, así que se lo mantuvieron callado. Jamás volví a ver al pastor Tico. Perdí todo el cariño y el respeto que sentía por él, y estaba seguro que él sabía que yo estaba conectado con todo ese incidente, así que mis oportunidades de convertirme en pastor se redujeron a cero. Pero para este punto, ser pastor como el pastor Tico era lo último que yo quería hacer. Yo retiré mi solicitud a la escuela de ministros y con los años completé un doctorado en arqueología en una buena universidad estatal. Me mudé a otro país donde doy clases en una universidad y los veranos los paso haciendo trabajos de excavación en varios sitios de Europa, excepto este porque tenemos que estar aislados. Soy muy feliz. Como último punto, y el motivo por el que me animé a escribir esta historia, todo esto ocurrió hace más o menos 6 o 7 años, pero el marzo pasado fui a una estación de autobuses para recoger a un amigo. Todo el mundo odia este lugar, siempre está lleno de gente, casi no se le da mantenimiento y está muy sucio. Siempre huele a basura con humo de camión, y no creo que los baños hayan sido lavados en mucho tiempo. El autobús de mi amigo tardaba en llegar, así que me entretuve en una tienda de revistas para comprarme un refresco y algún dulce. Y no se imaginarán a quién me encontré a medio mundo de distancia y poniendo productos en las repisas. Era Mr. Simpático. Yo me senté enfrente de la tienda para comerme el dulce y tomarme el refresco. Él me reconoció y luego se volteó. Yo me quedé sentado viendo cómo acomodaba papitas y revistas para adultos. La venganza es un delicioso platillo que se disfruta más cuando se sirve fría.